buenas tardes. Bienvenidos a Especialistas, el programa que te acompaña en la calidad de vida, en la prevención, en la salud, en aquellos tratamientos que tenés que hacer, obviamente, en el conocimiento de nuevas técnicas, de nuevas tecnologías aplicadas a la medicina y, obviamente, de esos profesionales que tan especialmente van a poder ayudarte a transitar este camino de la mejor manera, sea la que sea la etapa en la que estés pasando, si estás en un embarazo, si estás en el medio de una crianza, transitando la adultez, la vejez, vamos a poder ayudarte siempre de alguna manera con profesionales referentes y muy responsables que puedes encontrar en nuestra provincia y si no de alguna manera a través de la virtualidad en provincias vecinas. Vamos a hablar hoy acerca del impacto cardiovascular en los embarazos y en la menopausia, también estudios y nuevas maneras de poder cuidarnos. Vamos a hablar acerca de las alergias alimentarias, alergia específicamente a la proteína de leche de vaca. Es un diagnóstico que cada vez se ve más o que nos afecta cada vez mucho más. Vamos a hablar acerca de los adolescentes y las diferentes conductas y de la fertilidad, así que es imperdible el programa de hoy para toda la familia. Vamos a estar obviamente hasta las 3:30 de la tarde acompañándote en Canal 4 y en todas las plataformas digitales. Vamos a recibir tus mensajes en www.mundobebecontenidos.com.ar, donde tenés toda la información confiable a modo de revista, a modo de notas de recomendados, a modo de interés en los canales de YouTube. También podés encontrar allí la guía de profesionales de cada uno de los profesionales que nos visita, obviamente, con los datos específicos para que vos puedas consultar. Vamos a agradecer a quienes nos ayudan en la presentación, como siempre. Hoy la indumentaria es de Zoe. Muchísimas gracias. Como en cada programa pueden encontrar este y un montón de looks más. Este es un monito muy de fiesta, que puede ir para un montón de ocasiones, muchas gracias, y un blazer, me encantó este color, así que pueden encontrarlo, obviamente con un montón de variedad de colores, detalles y de estilos en Zoe, en la planta baja de Anuar Shopping. Gracias a Marcos Didolich y a Jorge Villena de Fusión Peluquería y a todo el equipo de trabajo que es hermoso en Urquiza 558, que además de tener un gran servicio y profesionalismo, tienen los mejores productos en este ámbito, así que es un lugar hermoso para que puedas, y seguro, obvio, para que puedas visitar y recurrir. Gracias a Milan Manicure Studio por la belleza de las uñas, belleza de manos también, muchas gracias. En Patricias Argentinas 341 o en las redes sociales podés encontrarla, así como a Milan Manicure Studio, a Dai, que es una amorosa 100%. Gracias al doctor Fernando Soler Boadas de Soler Clínica Estética en Avenida Ilia 563. Gracias al doctor Esteban Salazar Reinaldi de Salazar Reinaldi Hair Restoration en Avenida España 1528, primer piso A, que tiene la mejor tecnología, obviamente, para la restauración y recuperación capilar. Y gracias a Florería La Orquídea en Sarmiento 443 por los arreglos de cada programa de especialistas. Vamos a arrancar porque tenemos grandes temas para hoy, así que quédate prendidito en la pantalla de Canal 4. Comenzamos de esta manera. Comenzamos con este especialista. Si vos querés ser parte de nuestro programa, te comunicás con nosotros en www.mundobebecontenidos.com.ar. Allí tenés todas las vías de comunicación, valga la redundancia, para que puedas mandar tu mensaje, tu duda o encontrar a ese profesional que estás buscando. Obviamente, si es una consulta para cada uno de ellos, se la vamos a enviar de manera privada y por la misma vía que vos utilizaste va a llegarte
a vos la consulta. Vamos a recibir nuevamente a la doctora Claudia Castro. Es una doctora que queremos un montón y además es una referente en su especialidad en nuestra provincia, además de ser la directora provincial de Maternidad, Infancia y Adolescencia, dependiente del Ministerio de Salud de nuestra provincia. Es ginecóloga y obstetra y es, como te decía, una mujer que consultamos mucho porque además de ser súper estudiosa, comprometida con su profesión, tenemos ese plus de maternidad, de empatía, ¿no? De realidad que necesitamos tanto de los profesionales. Así que muchas gracias. Gracias a vos, Valle, y siempre es un placer, aparte de saber que todas tus palabras y los equipos, las personas que pasan por tu programa, realmente llegan a la gente porque ellos miran, cambian su forma, consultan, o sea, sí, realmente es algo muy importante y siempre agradecida por este espacio. Placer. Vamos a hablar hoy de un impacto cardiovascular en los embarazos, un tema que no está como muy hablado, a menos que salte, digamos, un síntoma, alguna patología, que es esto, ¿no? El impacto cardiovascular en los embarazos y en la menopausia, que son dos estados muy floridos también para la mujer. Tal cual nosotros que podemos hacer una mirada del curso de la vida de las personas, porque lo que tratamos de hacer es de ver las personas en su etapa fértil, las personas obviamente cuando se preparan para un embarazo, después cuando lo transitan, la crianza de sus hijos, después ese adolescente, esa joven nuevamente que se encuentra en un momento en el cual también su madre está transcurriendo la menopausia y esa joven una adolescencia y esas etapas diferentes que por allí cada una, como vos lo dices, tiene mucha sintomatología, muchas características, pero lo que al estudiar, o sea, la ciencia hoy lo que hace es evalúa, mira, toma evidencia y hace seguimientos a muchos años, y lo que en este año se pudieron evidenciar son trabajos de seguimiento de muchos años, 16, 18 años de seguimiento a personas que tuvieron un evento cardiovascular por ejemplo, hipertensión en el embarazo, y en esas personas se las fue siguiendo. O sea, obviamente todos estos estudios se hicieron en países en los cuales tienen muchos registros, claro. Bueno, Europa, Estados Unidos, en realidad en todo el mundo, para hacer este seguimiento, y se ha comprobado de que la preeclampsia, o sea, el evento cardiovascular que tiene una mujer embarazada, el hecho de tener hipertensión en el embarazo, ya es considerado como el primer evento cardiovascular de esa mujer y ya la condiciona, o sea, sí, obviamente siempre y cuando no modifique su accionar, no modifique su estilo de vida, a tener otro evento en la menopausia más anticipadamente que cualquier otra persona, porque si todos en el transcurso de nuestra vida, a más años que vivamos, vamos a tener posibilidad de tener problemas cardiovasculares, porque nuestras arterias sufren un envejecimiento, la placa de aterosclerosis aparece, pero las personas que tuvieron hipertensión en el embarazo, como que lo tienen antes. O sea, claro, pueden desarrollar una enfermedad antes. Tienen un antecedente ya. Exactamente. Y me parecía tan importante esto de que, en primer lugar, a veces las personas que si bien transcurren en un embarazo y tienen un carnet de control prenatal donde se anotan los datos, todo, a veces como que no les queda el hecho de qué tuvo en su embarazo. Entonces eso es muy importante, que por allí primero puedan guardar los documentos, esto como son el cartel prenatal, puedan entender, o sea, que nosotros, equipos de salud, le podamos explicar a una persona: usted presentó hipertensión durante el embarazo, que siempre el primer embarazo es como la puesta en fuego, el primer embarazo. Si en el primer embarazo lo tuvo, es un antecedente importantísimo para un segundo embarazo o a un tercero. Y en el caso que lo presentare, poder tener claro que tuvo ese antecedente y ponerse más como en control, o sea, y tomar medidas, por ejemplo, si está con sobrepeso, tratar de llegar a su peso adecuado, si come con mucha sal, tratar de comer moderadamente, o sea, con lo necesario, por ahí condimentar con otras especies que no sea tanta sal, hacer actividad física si no la venía haciendo, claro, tener otro tipo de actividades en los cuales minimice el tema del
estrés, del impacto del estrés, mejorar sus niveles de grasa, de colesterol, triglicéridos, hacer actividad física, o sea, cosas que por allí pueden mejorar algo que ya viene con esta impronta, o a veces, muchas veces tiene una carga genética, porque a veces tiene antecedentes familiares, madre, padre hipertenso, con problemas de hipertensión o diabetes, y uno tiene esa carga genética. Claro. Pero muchas acciones muy simples y cotidianas pueden hacer cambiar eso, y eso es un esfuerzo diario y cotidiano que se denomina epigenética. O sea, todo lo que hacemos nosotros en el día a día podemos cambiar ese destino, obviamente, y siempre el control, porque controlándonos y teniendo, digamos, nuestros controles habituales, y sobre todo en este caso con el antecedente, más con mayor firmeza el control. Bien, y el control y el tratando de que todas las demás variables sean lo más positivas posibles, es más allá de que en el embarazo, por ejemplo, este síntoma o este diagnóstico de hipertensión se haya superado después de que finalizó el embarazo. Tal cual, porque la hipertensión en el embarazo justamente aparece generalmente después de las 20 semanas. Habitualmente nace el bebé, ya sea por parto o sea por cesárea, la presión se normaliza. Un grupo muy pequeño de mujeres puede mantener, o incluso puede debutar en el puerperio, pero es un grupo menor. Pero generalmente vuelve prácticamente toda la normalidad. Por eso es que el embarazo es como si fuese un pico, hace un pico, una presentación, sobre todo el primero, vuelve a la normalidad, en el otro embarazo vuelve a tener como esa posibilidad, o sea, de que la enfermedad que se demuestre nuevamente, y después entra como en una tranquilidad, en una estabilidad. Y generalmente esa estabilidad es en el transcurso de la vida fértil. Cuando una mujer deja de menstruar, pierde una protección prácticamente que podríamos hacer natural, una protección biológica, una protección, lo podemos decir, hormonal, por lo cual la mujer mientras menstrua es una mujer que está muy protegida cardiovascularmente. Es muy difícil, si nosotros conocemos amigas, conocidas que menstruan, que es muy baja la incidencia del infarto, ACV en mujeres jóvenes. ¿Que menstruan o que están en edad? En edad de menstruar, porque por ahí hay algunos medicamentos o técnicas que hacen, ¿no?, que se reduzca el nivel de sangrado. Excelente aporte, porque exactamente menstruar no significa que estoy en edad o que estoy hormonalmente bien, porque puedo tener exactamente un dispositivo, por ejemplo con levonorgestrel y menstruo poquito o nada, o puedo tener un implante esodérmico y no menstruo, pero estoy con un método anticonceptivo que hace que menstrue poco o nada, pero está, digamos, en edad fértil, o sea, está en edad, podríamos decirlo, si redondeamos, hasta los 50 años, promedio. Una mujer que está en esa edad, en una edad, digamos, que tiene posibilidades de procrear, generalmente está muy protegida. Ahora, cuando entra en la menopausia, hay mecanismos que ya no funcionan como antes, y sobre todo pueden empezar a aparecer o empezar a debutar enfermedades como la hipertensión y como la diabetes, sobre todo si obviamente se suman acciones o hábitos, como es por ejemplo el sedentarismo, la alimentación que no sea saludable, la obesidad, el estrés que no sea canalizado adecuadamente, un descanso inadecuado, o sea, diferentes situaciones en las cuales yo sumo riesgo a algo que puedo haber tenido un antecedente, y si no lo modifico, la enfermedad puede presentarse. Entonces es muy importante, primero, como algo muy simple, saber que todo lo que suceda en el embarazo es como si fuese una ventana, un espejo, por decir, a lo que me puede pasar en la menopausia. Entonces tengo muchos años, porque si uno dice, a ver, entre los 15, 18, 20, que sería lo ideal, hagamos de 20 para arriba, saquemos la adolescencia, que no sería bueno planificar, o sea, salvo que sea un proyecto propio, pero en la adolescencia generalmente el proyecto es terminar la escuela, elegir una carrera, o sea, salgamos de la adolescencia, que sería lo ideal a partir después de la juventud. De los 25, 30 años. Exactamente, por allí, después los 20, y antes de los 35, como es una edad, porque si uno dice cuál sería la mejor edad, sería después de los 20 y antes de los 35, y si en esa etapa
algún evento aparece, como hipertensión y diabetes también, porque cuando nosotros decimos, presentó una diabetes gestacional, pero después nació el bebé y tuvo totalmente normal, y se hizo los controles, perfecto, es lo habitual, o sea, pasa el embarazo que es como un cimbronazo, hormonal y metabólico, o sea, natural, pero pone a prueba, pone a prueba el organismo. Pasó el embarazo y vuelve toda la normalidad, pero en la posmenopausia esa persona va a tener más riesgo, entonces debe controlarse, debe poner foco en todos los factores y hábitos, digamos, en todos los hábitos para mejorarlos, pero controlarse, porque tiene muchos riesgos. Si tuvo diabetes gestacional, tiene riesgo de tener diabetes tipo 2 en la posmenopausia. Bien, bien, perfecto. Es importante entonces ir registrando estos eventos más allá de la planificación familiar, o si yo ya tuve hijos y estoy por entrar en la menopausia, bueno, a ver, registrar, recordar cómo fueron mis embarazos, buscar la historia clínica y poder ir modificando esos factores que sí puedo modificar y tratar de prevenir, ¿no? Totalmente, saber que tenemos tiempo, que no solo, bueno, las personas, porque cuando uno dice las responsabilidades son compartidas, ¿no? O sea, nosotros sabemos a esto, por ejemplo, que le llega a mucha gente a decir, yo tuve, me acuerdo que sí, porque a veces dicen, nació un bebé de 6 kilos. No era que era un super bebé, era una mamá con diabetes gestacional, claro, que hizo que todos esos mecanismos hormonales hacen que el bebé crezca tanto, y no es que sea súper gordo o alimentado, sino era un bebé con un trastorno metabólico por una madre con diabetes gestacional. O sea, por allí que le tiene que quedar eso. O al contrario, fue un bebé muy chiquitito, que pesó 2 kilos, o 1,8 kg, o 2,2 kg, y fue bebé de término, o sea, de 9 meses. Entonces, algo también pasó allí que no llegó al peso promedio adecuado, que era de 2,5 kg a 3,5 kg. Entonces, tener todos esos antecedentes, en primer lugar, la responsabilidad de la familia, ¿no? de la persona gestante, que tiene en cuenta la cantidad de sus embarazos y cómo los transcurrió y qué le diagnosticaron, tener en cuenta el peso, que si nació a término, si nació antes de término, cuánto pesó, esos datos son fantásticos, o sea, hacen mucho al equipo. Y los equipos de salud. Cuando los equipos de salud también abordan a una persona por cualquier motivo, también preguntan los antecedentes ginecobstétricos. ¿Cuántos hijos tuvo? Si tuvo pérdidas, espontáneas, en qué mes fueron, si tuvo los nacimientos, si nacieron a término, si presentó hipertensión o diabetes, o si tuvo embarazos de riesgo. Embarazos de riesgo de diferentes formas. También, por ejemplo, en la parte emocional, porque nosotros estamos abocados, bueno, a la hipertensión, a la diabetes, a lo cardiovascular, pero en lo que respecta a la parte emocional, o sea, también un embarazo es como que pone a flor de piel todas las emociones. Entonces, ¿cómo transcurrió? ¿Cómo sintió sus redes de apoyo? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo miró cómo se sintió esa modificación del cuerpo? ¿Cómo se preparó? ¿Qué miedos se despertaron? ¿Qué seguridad o inseguridad se presentaron también? O sea, somos una integridad. Totalmente. Cuerpo, mente y alma, que transcurrimos en diferentes momentos de la etapa de la vida, dentro de la vida intrauterina. Todo lo que nos pasa también es fundamental. O sea, si nosotros como familia nos preparamos, tenemos que saber que son esa etapa, o sea, los 9 meses del embarazo, más todo lo que sigue a continuación, y sobre todo los 2 primeros años. Por eso hay una ley que se llama, ¿viste?, la ley de 1000 días, en la cual tiende a acciones en ese tiempo que es vital, que es la gestación, los 2 primeros años de vida, en los cuales son cruciales en actividades muy simples, como por ejemplo esto, la planificación. Claro. Si no está en mis posibilidades dedicarme al tiempo para los análisis, para hacer tratamiento, prevención, es preferible adherir a un método seguro, como son los métodos de larga duración, y no estar al libre albedrío, o sea, si viene, viene, si no viene, viene, si no tengo el tiempo. Y de esa manera, uno cuando puede planificar, es como que también la intención y el hecho de decir, busco, espero, cada minuto, lo disfruto, aunque me sienta, no sé, que el peso me agobia, o el calor en el verano que se siente más, las situaciones que hasta la comida, el sabor, los olores, bueno, todo se modifica, pero cuando hay una planificación, o sea, cuando hay un proyecto, todo eso
se hace más liviano, más llevadero y se hace hasta armonioso, porque por más que salgan estrías, hasta las estrías se las ven lindas, porque es un proyecto totalmente diferente, es cuando no era el momento. Entonces, bueno, si bien también tenemos muchas leyes que protegen, que nos acompañan, que los equipos de salud no van a dejar de lado a una persona, pero siempre es preferible pensar antes. Claro que sí. El control o el seguimiento en estos casos lo va a hacer también un equipo multidisciplinario, el ginecólogo, el médico clínico, el cardiólogo. Sí, durante el embarazo, obviamente, cuando se detecta un embarazo de riesgo y hay hipertensión o diabetes, es un equipo interdisciplinario que acompaña, que asiste, que le da todas las pautas, que registra, que tiene, pero sobre todo que transmite, y por allí nosotros siempre decimos, ¿no? Lo importante que es que esa persona haya entendido qué le sucedió en el embarazo y para que después tenga en cuenta en el futuro. Y después siempre les recomendamos el control anual, por ejemplo, en las personas, por allí uno dice, ¿cuándo se controla la presión? Y la única vez que se controla la presión era cuando estaba embarazada. Claro, totalmente. Entonces, por allí decir, bueno, por ahí el control, el chequeo anual o cerca de la menopausia, en el control también un control de presión, peso, un laboratorio general, por ahí ve cómo estamos con el colesterol, triglicéridos, sabemos cómo nos alimentamos, por allí chequeamos eso y nos sentimos como que estamos mirando, o sea que lo que vemos por ahí en un resultado coincide en nuestro esfuerzo, y por ahí muchas veces, a veces vemos personas muy jóvenes que tienen una herencia, por ejemplo, de familia que manejan mal las grasas, entonces son personas que van a tener mayor factor de riesgo, y otras personas que no, que de acuerdo a lo que comen, bueno, tienen su perfil de grasas. Es muy importante, trabajamos siempre en conjunto con el resto de los equipos, y hay situaciones que son silenciosas. Por ejemplo, la hipertensión, salvo que la persona vaya por ahí, consulta con mucho dolor de cabeza, o se asustan cuando se le ponen los ojos rojos, ¿viste? O que tiene alguna molestia, y cuando realmente va a dar síntomas es porque está muy alta. Entonces la idea es encontrar, pesquisar esas personas que a lo mejor tuvieron el antecedente y que en un control rutinario se toma la presión y por ello encontró un valor que no está tan alto o medianamente, pero que no da síntomas. Bien. Entonces, no esperar a que dé el síntoma. Bien. Eso, prevenir siempre va a ser mucho más saludable para esa persona, actuar a tiempo, que ya ir cuando el síntoma está tan marcado y la presión muy alta. Y eficaz y económico también. Por más que hoy nos cueste, va a ser siempre mucho más barato que enfrentar un tratamiento, el que sea. Tal cual, y a eso, hablando de la economía, por ejemplo, cuando uno dice, a ver, quiero mantener mejorar, a ver, ¿qué cosas puedo hacer durante en la etapa fértil, antes que entre a la menopausia? Y bueno, tratar de llegar al peso adecuado. Y no hablamos de prototipos de estéticos, sino hablamos de salud. Claro. O sea, un peso adecuado a su altura, actividad física, el hecho de poder movilizarse, en vez de tomar un ascensor, subir la escalera, claro. Voy caminando, vuelvo caminando, en vez de tomar una gaseosa, tomo agua, en vez de comprarme unas galletas así con envasadas, me llevo una manzana, algo hecho en casa. Algo hecho en casa, bien. O sea, tengo ansiedad y bueno, me llevo pedacitos de zanahoria cortaditos que son bien claro. entretenidos, y me salvan en el momento que a lo mejor tengo ansiedad. O sea, ver y también pensar, ¿no? Que también el hecho de poder preguntar, hablar, también de pedir ayuda o de pedir maneras de acceder a los controles de salud, se puede abrir este panorama no solo a los cardiólogos y ginecólogos, sino también a los médicos clínicos, claro. De poder consultar y de poder decir, bueno, esta es mi meta, o sea, quiero llegar a la menopausia. Yo siempre digo, la vemos por ahí a Madonna, que tiene esos años y baila y canta tan bien claro. como hace no sé cuántos años, y nosotros decimos buena persona porque cuida mucho, cuida su salud seguramente, invierte, y bueno, nosotros capaz que es un tiempo de caminar y de controlarnos y de preocuparnos por la alimentación. Y de invertir tiempo y esfuerzo también, ¿no? Tal cual. Es
Tal es cual. fundamental. Y hablar de nuestras emociones también. Claro, eso de es cuidarnos. tan importante, de no solo el cuerpo, sino también pensar que la emoción, creo que hace muchos años ni siquiera nos animábamos a decir nos duele algo o me duele cuando menstruo, por ejemplo, porque decíamos la mujer tiene que bancarse porque es mujer. Hoy también hablar de eso, poder plantear temas sobre la sexualidad en las diferentes etapas de la vida, o sea, todas las cosas que no salen hacia afuera, dan una impronta y un síntoma hacia adentro. Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender a hablar. Gracias, Clau. Un placer. Gracias Hermoso a vos, mensaje. como siempre, y a tu disposición. ¿Te pueden encontrar, consultar? Nosotros, bueno, en el Ministerio de Salud estamos en el box 2 del primer piso y algunos días a la tarde en Alber 491. Gracias, un placer. No, gracias. Vamos a la primera pausa en este Especialistas, pero todavía tenemos un montón más. Quédate ahí, no te muevas. Muy bien, comenzamos un nuevo bloque en este Especialista. Si vos te querés comunicar con nosotros a través de nuestra web www.mundodecontenidos.com.ar, allí tenés todas las vías de comunicación y obviamente podés enviarle la consulta al profesional que estés necesitando. Nosotros se la enviamos de manera privada a ellos. Cuando tengamos la respuesta, obviamente, la devolvemos por la misma vía. Este programa se repite el domingo a las 10 de la mañana también por Canal 4 y todas las plataformas digitales y queda colgadito ya en YouTube para que puedas volver a mirarlo en el momento y en el lugar en donde estés y que quieras volver a hacerlo. Para nosotros es un honor volver a recibirlo. Hace mucho que no lo teníamos, pero es un profesional sumamente respetado, un referente en su especialidad y muy querido por todos nosotros. Es el doctor Roberto Aranzamendi. Él es médico pediatra y gastroenterólogo infantil. Su matrícula profesional es 1279. Además, es fundador de la unidad de gastroenterología infantil del Hospital Materno Infantil y actualmente ha vuelto a la actividad privada, así que es un honor que esté con nosotros. Gracias. Muchas gracias a usted por la presentación. Un placer, Doc. Igualmente, un gusto estar acá y poder hablar de un tema tan importante como el que me ha propuesto. Hay alergias alimentarias y entre esas la más común es la alergia a la proteína de leche de vaca. Sí, así. Las alergias alimentarias son reacciones adversas del organismo ante la ingesta de determinados alimentos mediadas por mecanismos inmunológicos. Hay otras reacciones adversas que no son mediadas por mecanismos inmunológicos, por ejemplo, cuando comemos un alimento en mal estado o algún colorante que pueda tener el no adecuado. Esas no son alergias alimentarias. Se requiere que sea mediado a través de un mecanismo inmunológico para ser considerado alergia alimentaria. Y esto es importante aclararlo porque muchas veces la gente se confunde y dice mi hijo tiene alergia a la lactosa. Y la lactosa es un azúcar. La leche se compone de azúcar, grasas y proteínas, ¿no es cierto? Entonces es importante tener el concepto de que es una reacción ante el contenido proteico de determinados alimentos que el aparato inmunológico no los reconoce como propios del organismo y hace una reacción para rechazarlos cuando no han sido debidamente procesados en el aparato digestivo. Y ahí, cada vez que se consume este tipo de proteína, la leche en este caso, va a producir la misma reacción. Exacto. No es a veces sí, a veces no. Una vez que está sensibilizado el paciente, ocurre eso, porque el paciente tiene que tener una exposición inicial en la cual fabrica anticuerpos o hace reaccionar mecanismos inmunológicos del organismo
y en esa primera oportunidad no se produce ninguna reacción. Posteriormente, aunque haya pasado mucho tiempo, aquel paciente que tuvo este primer contacto, que se sensibilizó por determinadas circunstancias que después hablaremos, empieza cada vez que lo ingiere a partir de la segunda o tercera vez, comienza a tener siempre la misma reacción. Bien. Aunque a veces reacciona de una forma diferente, siempre reacciones adversas, pero no todas las veces es el mismo tipo de reacción. Bien, ¿y cómo una mamá puede sospechar o darse cuenta o recurrir a la consulta, ¿no? por una sospecha de alergia? Ese es un tema muy importante porque hay diversos cuadros de alergias alimentarias o formas de manifestarse la alergia alimentaria. Por ejemplo, en la proteína de leche de vaca, la alergia a la proteína de leche de vaca, que es el cuadro más frecuente en menores de 1 año de edad, tiene 4 o 3 zonas donde puede reaccionar. En la piel, en el aparato digestivo, manifestarse a través de la piel, del aparato digestivo o del aparato respiratorio. Bien. Y la mamá tiene que conocer cuáles son las reacciones adversas posibles que puede presentar el niño para, en función de la gravedad y la intensidad, porque también hay que decir que hay cuadros leves, moderados y graves. Bien. En los casos graves tiene que recurrir de inmediato a una guardia y en los casos moderados o leves puede recurrir a su pediatra y este decidirá si necesita la evaluación de un especialista. Claro. Hay entonces diferentes síntomas que a mí me pueden hacer sospechar que tiene la alergia a la proteína de leche de vaca, así sea que es un bebé lactante. Sí, es mucho más frecuente en menores de 1 año de edad. La alergia a la proteína de leche de vaca prácticamente después del año de edad ya no existe. O sea, un paciente es poco probable que inicie las manifestaciones después del año de edad. Puede sí haber iniciado en el primer semestre de vida y continuar luego del año de edad, hasta los 3 años. ¿Esto es lo que llamábamos recién sensibilidad? ¿Que se haya sensibilizado? La sensibilidad es importante conocer que se produce en determinadas circunstancias. La circunstancia más importante es que ingiere una proteína que no es la adecuada y que es la proteína de leche de vaca en un periodo que es cuando tiene una edad menor de 6 meses. En esa edad el organismo no está preparado en algunos niños para recibir ese tipo de proteína. Y la proteína de leche de vaca, una cosa que tenemos que saber, uno por ahí se confunde y dice, está tomando una fórmula diseñada para bebés, las fórmulas maternales de distintas marcas, pero todas ellas están hechas a partir de proteína de leche de vaca. Claro. Por lo tanto, el primer concepto es que el bebé debe tomar siempre el pecho de su mamá. Hasta los 6 meses por lo menos, y hoy en día se postula que lo prolongue hasta los 2 años de edad. El niño que no entra en contacto con la proteína de leche de vaca hasta los 2 años de edad nunca va a tener ese problema. En cambio, el niño que entra en cualquier momento por debajo del año de edad en contacto con la proteína de leche de vaca puede tener estos cuadros que son diversos, que luego los podemos detallar, qué síntomas puede presentar. Bien. Antes de ese detalle, ¿la proteína de leche de vaca puede pasar a través de la lactancia materna? O sea, la mamá consumió, no sé, la leche habitual que consume con la infusión en el desayuno, y eso pasa a la leche de la mamá y a través de la lactancia materna puede sensibilizarla. Sí, ese concepto es importante, pero hay que remarcar que esa posibilidad, para darle dimensión a este tema, podemos decir que los niños alimentados con fórmulas desde recién nacido o que a partir del mes tienen un 7% de los niños presentan este problema. En cambio, los alimentados a pecho, este problema se da con mucha menor frecuencia. En el 0,5% de los niños alimentados a pecho se puede ver este problema. Y siempre de menor intensidad que el niño que toma directamente la leche de vaca. Bien. Es decir, la mamá puede pasarle antígenos, que así se llaman estos productos que provocan la reacción, pero en pequeñas cantidades. Y la reacción está en función de características individuales del bebé, pero también de la cantidad que ingiere de proteína de leche de vaca. Claro.
¿Y eso también va a ser en función del cuadro? La que gravedad del cuadro. Recién de los niveles de moderado, leve sí, o grave. La intensidad del cuadro también tiene que ver, aunque no necesariamente, puede ocurrir a veces que una pequeña cantidad se produce una reacción grave. Bien. Y creo que sería momento de decir cuál es la forma de presentación más común para que la mamá sepa cuándo consultar. Se trata de niños, ya sea alimentados con pecho, pero ya dijimos con mucho menor frecuencia ocurre eso en los alimentados a pecho, o niños que están tomando fórmulas, o niños que toman las dos cosas, pecho y fórmula, que en determinado momento, estando bien, empiezan a tener en sus deposiciones, en la materia fecal, hilitos de sangre y mucho moco. Moco que muchas veces los padres interpretan mal, dicen es porque está resfriado. El moco se ve como el moco que nos sale de la nariz cuando nos resfriamos. Se ve mezclado con la materia fecal. En ese caso el bebé no llora, no tiene ningún problema, pero los padres empiezan a ver esto y la cantidad de sangre, que es lo que alarma a los padres, es variable. A veces un poquitito, a veces son gotas y a veces en bastante cantidad. ¿Y por qué se produce esto? Se produce porque ha habido una reacción inflamatoria en el recto y en la parte final del colon, se ha inflamado y queda muy sensible y empieza a trasudar, a producir moco y a sangrar ante el menor estímulo cuando pasa la materia fecal. Claro. Es eso lo que nosotros vemos en el pañal y que nos tiene que llevar a la consulta. Exacto, sin desesperarnos, porque ese cuadro, dentro de los cuadros que puede producir la alergia a la proteína de leche de vaca, es un cuadro frecuente pero no grave. Bien. Da tiempo, puede pasar 2 días, 5 días, es decir, que no corre riesgo de entrar en shock, ponerse anémico, nada de eso. Lo que sí deben saber los padres, y por eso es muy útil, que deben sacar una foto del pañal, si es un bebé que usa pañal, porque es muy orientador ver en qué forma está dispuesta la sangre, si está mezclada con la materia fecal, si está por fuera de la materia fecal, y también evaluar la cantidad. ¿Por qué digo esto? Porque hay otras patologías que pueden dar sangre en la materia fecal, y es muy útil tener, aunque sea una imagen fotográfica del pañal, que sirve de orientación. Más allá de la explicación de la madre. Exacto. Y también tiene que haber una relación temporal, tal es así que entre la ingesta de la leche y la producción del síntoma. En el caso de la proctocolitis, que así se llama este cuadro, no es una reacción inmediata. Es un niño, supongamos, que venía tomando pecho exclusivamente y empieza la mamá a concurrir al trabajo, y entonces las horas que está en el trabajo deja para que le den el biberón de alguna fórmula, y ese bebé no inmediatamente el primero o segundo día que toma los biberones, sino puede pasar hasta 3 o 4 semanas cuando empiezan los síntomas. Claro. Entonces la mamá a veces le resulta difícil relacionar el tema, porque el bebé empezó hace 3 semanas a tomar y 3 semanas después recién empezó a tener sangre en la materia fecal. Pero consultando a los médicos pediatras están todos muy alertados que es un diagnóstico a tener en cuenta, no es el único diagnóstico. Hay virus que producen, sin producir fiebre, sin producir vómitos, producen materia fecal con moco y con sangre. Y hay otras circunstancias de anomalías del aparato digestivo que también pueden producir materia fecal con sangre, de manera que se impone una consulta. Si la cantidad de sangre es poca, no es necesario que vaya a una guardia, pero si la cantidad de sangre es abundante, como los otros días tuve un paciente que así le ocurrió, sí es necesario que vaya a una guardia porque puede tener riesgo. Bien. Y este sería el síntoma gastrointestinal que decíamos recién. Uno de los síntomas, porque hay otros síntomas gastrointestinales. Después hay otro, este es el más frecuente, la proctorragia, que así se llama la presencia de sangre en materia fecal con moco, en un niño que está bien, que no tiene fiebre, que no tiene vómitos, porque cuando tiene fiebre, vómitos... No se queja. Y no se queja. A veces puede tener algún cólico porque otra de las manifestaciones de la alergia a la proteína de leche de vaca son los cólicos, pero no los cólicos habituales que tienen todos los chiquitos, casi todos, por lo menos el 40% hasta los 3 meses, sino un cólico tremendo, digamos, que está todo el día llorando en distintos horarios, distintas circunstancias, que uno lo ve. Claro. Y esto está estudiado porque los padres dicen, no, ese es el mío llora así, llora muchísimo. Y uno le pregunta, una pregunta clave, ¿cuánto diría usted que estima que llora en el día? Y está estudiado. Se considera patológico que un bebé menor de
3 meses llore más de 3 horas por día, sumando los distintos... Uno no le pide que ande con un cronómetro, por supuesto. No, bueno, pero la madre puede estimar, no sí. dice 3 horas, no. Bueno, que tenga cólicos no hace el diagnóstico de alergia a la proteína de leche de vaca. Pero un niño que tiene sangre en la materia fecal y tiene muchos cólicos, es muy probable que tenga alergia a la proteína de leche de vaca. Ese es un cuadro. Otro cuadro es lo que se llama síndrome de enterocolitis, que es el paciente que tiene diarrea prolongada. Tiene una diarrea que lo lleva a la desnutrición, que no se cura, que dura más de lo que dura una diarrea habitual, que dura 7, 10 días cuando es producida por un virus. Esos pacientes, entre los diagnósticos diferenciales, si han empezado a tomar leche artificial en fecha reciente, hay que considerar la posibilidad de que tenga una alergia a la proteína de leche de vaca. Claro. Y después hay otros síntomas que no son del aparato gastrointestinal. El otro órgano de choque dijimos que es la piel. En la piel puede ocurrir lo siguiente: el bebé toma por primera vez una fórmula, estas son las reacciones inmediatas, porque hay algunas que son inmediatas y otras que son retardadas. Las que hablamos anteriormente son retardadas. La inmediata es que el bebé toma la leche y dentro del tiempo de 20 minutos, una hora después de haber tomado la leche artificial por primera vez o hace poco que comenzó a tomarla, se tiene una erupción en el mentón, en las mejillas, se le hinchan los labios y eso es una reacción inmediata. Bien. Una alergia muy marcada. Muy marcada. Otros bebés tienen urticarias, ronchas en distintas partes del cuerpo. Es otra forma de manifestarse. Y la mamá, ¿por qué se da cuenta? Porque cada vez que le da la mamadera empieza a tener una reacción de este tipo. Y a nivel del aparato respiratorio, produce crisis parecidas a las bronquiolitis, pero sin estar resfriados, ni con moquito, ni con tos. Bien. Y en estos niñitos también hay que pensar la posibilidad, cuando no son bronquiolitis típicas, que se puede tratar de una alergia a la proteína de leche de vaca. En cualquiera de estas reacciones, digamos, en diferentes partes del organismo, me puede dar un cuadro leve, un moderado, un grave, y de acuerdo a eso acudir rápidamente a una guardia o sacar una consulta con el especialista. Hay un cuadro que es gravísimo, que se llama el shock anafiláctico, que por suerte se ve muy poco. Yo he visto uno solo en mis 40 y pico de años de médico, y eso es un bebé que toma la primera mamadera, porque antes se alimentaba con pecho, o es un recién nacido, y entra primero a tener erupción en la piel. A continuación lo vemos que se pone muy blandito, como decimos nosotros, un flancito, se pone pálido y a continuación entra en shock. Eso hay que concurrir a la guardia inmediatamente, porque la única posibilidad de sobrevivir a eso es que le den medicación por vía endovenosa para levantar la presión, darles expansores de volumen por vía endovenosa para sacarlo de la situación de shock. Eso se llama shock anafiláctico, es poco frecuente, pero eso se produce entre los 20 minutos y la hora de haber recibido la proteína de leche de vaca. Y ese niño tiene posibilidades de tener otros episodios, y ahí tendríamos que hablar un poquito del tratamiento de esta patología. Claro, eso. Porque es un tratamiento de por vida, va a ser un tratamiento gradual o radical, ¿no? Sacamos la proteína de leche de vaca, pero la encontramos en tantos lugares. Claro. El tema es que hay que no es simplemente dejar de tomar leche, sino dejar de tomar todo producto que tenga, aunque sea cantidades mínimas de proteína de leche de vaca. Y eso está, como usted dice, en muchísimas cosas: el caldo, en cubitos, saborizadores, fiambres, etc. Y lo otro que queremos dejar claro, el concepto de que por suerte es una patología que haciendo bien las cosas, excluyendo bien la proteína de leche de vaca en el niño, y en el caso que tome pecho en la mamá, en el caso que sea necesario, porque no todas las madres transmiten el antígeno, esto tiende a pasar solo. Al año de edad ya queda el 50% de los niños con el problema, a los 2 años queda de esos 50 que quedan 25, y a los 3 años la mayoría ha adquirido tolerancia espontáneamente. Bien. Pero si tiene recaídas porque se le da inadvertidamente proteína de leche de vaca, puede ser que dure más tiempo, porque cada vez que se inflama el intestino, lleva luego tiempo para que vuelva a su situación inicial. Y la alternativa ahí para el reemplazo de la leche de vaca, en el caso de que sea un niño que toma ya o tiene alimentación complementaria, que tiene
la ingesta de leche que no es de la mamá? Sí, la alternativa depende de la edad. Por debajo de los 6 meses hay que darles leches que sean artificiales, que la proteína de vaca ha sido procesada industrialmente a unidades menores. Imaginemos como una cadena a la proteína entera, industrialmente se cortan eslabones y esos eslabones no producen la reacción. Pero esas leches existen y por suerte hay en nuestro país, y hay una ley que obliga a las obras sociales a proveerlas gratuitamente hasta que el paciente sea dado de alta por el médico. Claro. Esa ley está reglamentada y algunas veces la tenemos que llegar a alguna obra social media perezosa que no quiere hacerse cargo, sí, porque esas leches cuestan arriba de 200.000 pesos los 400 gramos. Y me gustaría decir algunas palabras que pueden hacer los padres para evitar toda esta historia que es tan pesada de solventar porque todos los chicos llegan a los 6 meses, 4 meses, la madre se va a trabajar y como bien dice usted hay que darle algún sustituto de la leche, no le podemos dar leche común, podemos hacer banco de leche con la leche de la mamá, pero a veces no alcanza y muchas veces se caen estos hidrolizados proteicos. Lo que tendríamos que hablar de los factores predisponentes. Bien. El primero de todos es darle una mamadera de leche artificial en neonatología. Eso está desterrado, salvo situaciones excepcionales. El bebé tiene que ser alimentado con el calostro de su madre y con la leche de su madre sacada adecuadamente, así esté internado con una sepsis grave en neonatología. La segunda cosa es, hay otros factores que alteran la flora intestinal, porque la flora intestinal del niño que nace por cesárea, por ejemplo, es distinto del que nace por parto normal. ¿Y qué tendrá que ver la flora intestinal? Lo que tiene que ver es que la flora intestinal buena, digamos, del niño que nace por parto por vía vaginal, aumenta la capacidad de filtro que tiene el intestino y entonces no ingresan proteínas extrañas. Todo lo que altere la flora intestinal, que se llama microbiota y actualmente se llama macrobiota, por ejemplo, nacer por cesárea, estar internado en neonatología, tomar antibióticos precozmente, tomar inhibidores de las bombas de protones, que son los que se usan habitualmente para el reflujo gastroesofágico, todo eso altera la flora intestinal y son factores que predisponen al niño para tener estos problemas. De manera que la mamá puede trabajar concientizándose que le va a alimentar a su bebé con pecho exclusivo desde el momento que queda embarazada. Averiguar con puericultoras, que afortunadamente hay muy buenas en Jujuy, para que le enseñen adecuadamente la técnica de cómo se da el pecho, porque todos creen que es fácil dar el pecho, y no es tan fácil. Hay algunos trucos que hacen que la mamá se tenga más confianza para poder alimentar con leche propia exclusivamente al bebé. Y después lo otro que tiene que hacer es ir periódicamente a los controles, la mamá que queda embarazada. ¿Por qué? Porque el niño que nace prematuro tiene mucha más posibilidad de tener este problema porque va a estar internado en neonatología, va a recibir antibióticos, va a recibir inhibidores de bomba de protones, probablemente no reciba la leche de la mamá. Y entonces, si yo me controlo bien el embarazo, tengo menos posibilidad de tener un prematuro y tengo menos posibilidad de tener este problema, que cuando hay que dar los hidrolizados proteicos realmente es muy difícil, porque las obras sociales les resulta muy difícil. Para que tengamos idea, un niño consume aproximadamente 10 envases, o sea, 10 envases, y creo que me quedo corto con el precio de 200.000 pesos los 400 gramos. 10 envases son 2 millones de pesos por mes y debe ser 3 millones en este momento. Las obras sociales a veces no quieren y a veces no pueden pagarlas. El hospital a veces tiene y a veces no tiene. Esa es la realidad. Y es el alimento. Y es el alimento porque al niño no le podemos dar un bife, ¿no es cierto? Otro concepto importante, porque a veces van a algún lugar y le dicen, usted mamá no puede comer nada relacionado con la vaca, o sea, no puede comer carne, no. Lo único que se debe excluir es la proteína de la leche, no otras proteínas. Existen pacientes que tienen además alergia al huevo, alergia a las nueces, alergia al pescado, a los mariscos, etc. Pero de entrada hay que excluir en la dieta materna, en el caso que sea una mamá que amamanta, solamente la proteína de leche de vaca. Si no da resultados esto y sigo pensando que tiene alergia a múltiples alimentos, el médico sabrá qué otros alimentos excluir. Lo más frecuente que producen alergia a la proteína de leche de vaca son la proteína de leche de vaca en primer lugar, la soja, que también hay soja en casi todos los productos que consumimos, hay que fijarse en el envase, el huevo, los frutos secos, sea almendra, maní, etc. y excepcionalmente el trigo.
Bien. Pero bien. si uno le saca todos esos componentes de alimento a la dieta materna, la madre muere de desnutrición durante el periodo de lactancia. O de hambre. O de hambre. Sí, 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 totalmente. Sí. Pero es muy importante poder tener el acompañamiento, porque va a ser un cambio de hábito para esa mamá y muy necesario, digamos, un tratamiento muy necesario para ese bebé que está en crecimiento. Sí, sí. Tiene que tener apoyo de un nutricionista, por ejemplo. Lo más obvio es que una mamá que tiene excluida en su alimentación la leche y sus derivados, tiene que recibir suplemento de calcio y vitamina D que el médico le debe indicar, porque si no lo hace, lo paga con una osteoporosis precoz. O sea, casi todas las mujeres después de la menopausia tienen algún grado de osteoporosis. Las que amamantan y no reciben el calcio que está en la leche, disminuye sus depósitos de calcio en los huesos y eso es un capital que lo pierde para siempre, que cuesta mucho recuperarlo. Totalmente. Entonces, tiene que ser suplementada y además tiene que ser suplementada con otras vitaminas y demás, y se aconseja que un nutricionista la asesore. Un nutricionista que conozca bien el tema, porque muchas veces yo he visto que el nutricionista tiene alergia a la proteína de vaca, no coma huevo, señor, no coma trigo, no coma arroz, no coma... Y bueno, la mujer adelgaza 15 kilos en 2 meses. Sí, sí, manzana y lechuga. Sí, y pone en riesgo a su bebé también, porque su nutrición también afecta, su desnutrición afecta a su bebé. Claro que sí. Muchas gracias, Doc. Un placer. Gracias a usted y espero que haya sido útil. Muy útil. Es un tema que cada vez vemos más, además, ¿no? Sí. O que se habla más entre mamás, entre pacientes, pero no conocemos bien en realidad, entonces información certera es siempre muy útil. ¿Lo pueden encontrar, consultar? En Coronel Puch, 497. Gracias. Enfrente del Hospital Soria. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias. Vamos a la pausa, quédate ahí, no te muevas. Continuamos con este especialista. Si vos querés ser parte de nuestro programa, ingresás en nuestra web y ahí tenés todas las vías de comunicación, www.mundodecontenidos.com.ar, y además podés volver a ver este programa el domingo a las 10 de la mañana en Canal 4 y en todas las plataformas digitales. Vamos a recibir a la licenciada Jimena Alfaro. Ella es licenciada en Psicología, especialista en Psicoterapia Cognitiva, Integrativa y Conductual. Es una profesional referente en su especialidad en nuestra provincia. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Un placer. Muchas gracias. Vamos a hablar acerca de los adolescentes o de las adolescencias y las diferentes conductas, ¿no?, que van mostrando, que van atravesando o que van pudiendo tener, ¿no? Pero muchas veces son de riesgo. Bien. Bueno, primero tenemos que definir qué es la adolescencia, ¿no? La adolescencia va a ser un periodo de transición que va a ir pasando por un proceso en donde va a haber muchos cambios, tanto a nivel biológico como emocional. Bien. ¿Sí? Obviamente la parte biológica va a ser notoria en la adolescencia porque justo va a ser un periodo donde va a haber una transición de rápida inmediatez, en donde se va a observar el nivel físico, por ejemplo, cómo cambian los hombres y en las mujeres. En las mujeres se va a notar, digamos, en la parte física, en relación a la parte de las mamas, el crecimiento de las mamas, en los hombres el cambio de la voz, ¿sí? En ambos cuerpos empiezan a tener la parte de esto de lo que es preparándose para la reproducción sexual. Claro. Y a nivel cognitivo, digamos, la parte más emocional, en todo lo que es el pensamiento. Empiezan a tener mucho más un pensamiento más abstracto, ¿no? Poder empezar también
a buscar su propia identidad, que es importante porque ellos empiezan a forjar en ese periodo de lo que es la adolescencia, a trabajar más el proceso de lo que es el autoconocimiento. Claro. Dejan de lado, por un lado, lo que es el periodo de lo que es los padres, ¿no? Empiezan a hacer un duelo. Los referentes, ¿no? Porque hoy empiezan a partir en lo que es la adolescencia, a tener referenciales como los grupos de pares, a los amigos, a los compañeros. Claro. ¿No? A buscar ideales en eso. Y puede ser también que sea un periodo en el que cambien de estos referentes. No es que me aferro a uno y me quedo con ese durante toda la adolescencia. Puede ser que hoy me guste, no sé, tal música, o vestirme de determinada manera, o tenga determinada inclinación en, no sé, en mis actividades recreativas, y a los 2 meses otra cosa, nada que ver. Totalmente. Esto va a ir, digamos, es un proceso transicional, Claro. Por eso en lo que es el adolescente también es una etapa bastante vulnerable, porque van a estar, digamos, constantemente poniendo la mirada del otro, ¿no? Sí. Acá está mucho impuesto lo que es la mirada del otro y por eso esto, al ser lo que es la adolescencia, pasa por un trayecto, digamos, de algunas conductas de riesgos o estados emocionales. Bien. En las conductas de riesgo que aparecen mayormente en los adolescentes hacen referencia, por ejemplo, a lo que es la depresión, los trastornos de conducta alimentaria, lo que es el autoestima, ¿no? Porque ellos empiezan, en el periodo de la adolescencia, empiezan a crear una autoestima mucho más sólido, empiezan a construir la personalidad, ¿no? Y muchas veces la mirada del otro interfiere mucho en esto, lo que es Claro, la autoestima, ¿no? totalmente. Hay también muchas conductas de violencia, que son algunos trastornos de la época en la fecha, ¿no? Entonces, eso también es importante tener en cuenta. Y eso muchas veces es muy difícil manejar para los adultos. ¿Cómo hacemos para ayudar a los adolescentes en estas conductas de riesgo? En relación a las conductas, bueno, de riesgo, para poder acompañar a los adolescentes tenemos que poder escucharlos, Claro, ¿no? fundamental. Empatizar con ellos, es muy importante. Por ejemplo, algunas conductas de riesgo que yo reciente mencionaba, que es la depresión, si bien se caracteriza por estados de ánimos en los cuales frecuentemente es la pérdida de interés en algunas actividades, la falta, digamos, de, por ejemplo, apetito, de sueño, el adulto puede empezar, digamos, de alguna manera también a tener como un acompañamiento un poco más en relación a este tipo de conductas, ¿no? Hacer un control de hábitos también es importante. Eso porque, a ver, muchas veces también otorgamos, por ejemplo, el teléfono, ¿no? Y no llevamos un control orden, de lo que tienen. un control, ¿no? Sí, en sí, relación al adolescente. Entonces es Hoy importante. se puede tener, bueno, el adulto o el que tiene acceso a un teléfono puede tener absolutamente todo, ¿no? En información, en aplicaciones, en juegos, en apuestas, música, libros. Podés tener cosas muy buenas o cosas muy malas. negativas, ¿no? Bueno, en esto que también las conductas de riesgo, una de las dificultades más grandes que hay, esta es lo que aparece en lo que es la violencia, que, a ver, tenemos lo que es el ciberbullying, ¿no? O también llamado, que es el acoso virtual, y otra violencia que también sufren actualmente muchos los adolescentes, lo que es el bullying, ¿no? Que es Sí, el acoso que sufren en el colegio, el acoso escolar. Entonces, es importante tener en cuenta, digamos, los hábitos que tienen los adolescentes, escucharlos, no minimizar cuando ellos te cuenten. ¿Cómo detectamos esto también en los adolescentes? Por ejemplo, si notamos que hay cambio de estados de ánimo, si hay irritabilidad, si ellos empiezan a tener un comportamiento totalmente extraño a lo que venían teniendo, la falta de interés en el colegio, ¿no? Empiezan a no querer asistir a la escuela. Claro. Hay algunos indicios que nos dan los adolescentes para poder darnos cuenta si ellos realmente están sufriendo algún tipo de acoso o no. Bien. ¿Y esto del cambio de grupo de pares permanentemente? O sea, esto que no tener un grupo afianzado de amigos. Totalmente, eso también es otro indicador, ¿no? Que nos lleva a poder pensar a ver qué es lo que está, cómo se socializa, Claro. cómo va comunicándose con el otro, qué es lo que pasa, porque muchas veces lo que nos cuesta mucho con los adolescentes es poder comunicarnos, Sí. ¿no? Es poder llegar a ellos desde otro lugar, y siempre porque la mayoría de las veces son reproches, cuestionamientos por parte de los padres, y no llegamos a empatizar. Entonces es importante para el adolescente que
de alguna manera ser escuchados. Ellos necesitan ser escuchados. Entonces, en esto, el padre tiene que no minimizar, saber que si hay alguna situación pueden contar con ellos y que de alguna manera ellos van a hacer algo, que se van a acercar al colegio, que no va a haber represalia. Claro. Muchas veces en lo que es la violencia aparece lo que es el acosador, el observador y el que está siendo acosado, ¿no? Es importante que el que cumple la función del observador, ya sea un compañero o alguien que está viendo esta situación, pueda denunciar, ¿sí? Es importante que pueda denunciar y que pueda avisar, porque si no estamos siendo parte, de alguna manera, de este tipo de acto, ¿no? De maltrato, de este daño psicológico y a veces puede ser hasta daño físico o sufrir ambas partes, ¿no? Y muchas veces al naturalizar estas situaciones hace que los roles a veces se vayan sumando o vayan rotando, ¿no? El observador puede también formar parte después de ser un acosador, porque total es gracioso, total no pasa nada, total... A veces lo toman como un juego. Claro, no hay ninguna Sí, sí. consecuencia. Así que Es importante ser consciente de estas situaciones. por eso es importante también trabajar no solamente con los padres, no solo trabajar con los adolescentes, sino también con el colegio, ¿no? Con el colegio, con los maestros, de poder crear, por ejemplo, espacios en donde los chicos puedan hablar acerca de los valores, ¿no? Si bien hay, digamos, en ciertos colegios, hay, digamos, un equipo de psicopedagogos, ¿no? También es importante abrir un espacio de esta magnitud, ¿no? Totalmente. Porque es importante eso. Totalmente. Hablamos, en esta época también es como muy importante, aunque no parezca, aunque el mensaje sea no importa la opinión del otro, es una edad crítica en donde verdaderamente uno escucha y hasta que procesa que no te importa, ¿no? Sí. Porque es todo un aprendizaje de los adultos y mucho más de los adolescentes que están iniciando su camino. Y están muy expuestos también en esta época que comienza en nuestra provincia con la fiesta de los estudiantes, con la era en la que vivimos de redes sociales, en donde ponemos una foto con filtro, sin filtro, natural, lo que sea, tenemos un montón de comentarios positivos, negativos, de gente real y de gente que es hater, que no existe totalmente, pero están ahí para hacer algún daño. Bueno, hoy lo que hace también la tecnología en esto, ¿no? El abuso de poder en estas situaciones, porque lo que pasa mucho, por ejemplo, estas cuentas falsas que crean, ¿no? Para poder... Pero bueno, hay muchas notas y muchos estudios científicos que si bien los adolescentes padecen este tipo de situaciones y este tipo de acoso, la mayor y el gran porcentaje que hay es que los que terminan haciendo más actos discriminatorios y violentos son los adultos. Sí, totalmente. Son los adultos, ¿no? Ahora que se viene la Fiesta Nacional de los Estudiantes, muchas veces ahora cómo es mirada esta chica que se presenta, la reina, los estereotipos, ¿no? Empiezan también a jugar mucho lo que es el prejuicio. Pensemos que el prejuicio tiene que ver con ciertas generalizaciones antipáticas, de no ser empático o poner una situación en donde creo que, generalizaciones por un solo aspecto de agrandar las cosas, ¿no? Generalizaciones erróneas ante una persona. Sí. Entonces, es importante correr también al adulto y trabajar mucho en esto de poder hablar. Me parece que hoy lo que está teniendo la sociedad mucha dificultad es el poder tener la comunicación asertiva, ¿no? Poder escuchar, la escucha activa. Totalmente. Y yo te voy a aportar ahí desde mi lugar. Sí. Y entre paréntesis, nada científicamente comprobado, pero a la sociedad nos está faltando la posibilidad de guardarnos la opinión cuando no nos están pidiendo nada. Sí, bueno, y hablar del cuerpo de los demás, ¿no? Básicamente, ¿no? No, eso No también. tenemos nada que aportar y aportamos cosas negativas. Me parece que los adolescentes por ahí tienen ese equilibrio un poco más justo, pero bueno, están en una situación vulnerable en donde son el foco, son el punto. Bueno, y el problema es eso, ¿no? Porque nosotras recién, bueno, te hacía la mención esto de las conductas o los trastornos de la época. Y el problema es esto de que muchas veces si algún adolescente empieza a tener como algunas percepciones erróneas, puede pasar hasta los trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Sí.
¿O de ansiedad? De ansiedad, los trastornos de ansiedad, de tener pensamientos irracionales, excesivos, que puede afectar hasta su vida cotidiana, ¿no? En lo que es los trastornos, si bien antes se veía que también padecían mucho más las mujeres, hoy dicen ahí también artículos científicos que mencionan que hoy los hombres de alguna manera también son de alguna manera les interfiere, les moviliza de poder buscar cuerpos mucho más musculosos. Claro, mucho más vulnerables, ¿no? Están ante estas situaciones, ¿no? Entonces, es muy importante poder tener también la palabra justa, ¿no? De poder ser cuidadosos cuando uno habla ante la otra persona, porque esto nos puede afectar mucho en lo que es la autoestima. Bien. ¿Sí? Entonces, eso es interesante tenerlo en cuenta. Totalmente. ¿Aportamos formando autoestima o ayudando, ¿no? A la formación de esta autoestima, que seguramente es una construcción de toda la vida, pero estamos en una etapa crítica? ¿Cómo como adultos, como sostenedores de esos adolescentes, como sociedad, cómo aportamos? Primero escuchando, teniendo... de nuevo, ahí estamos. No, primero escuchando, porque si no escuchamos es imposible, ¿no? Segundo, brindando mucho amor propio, ¿no? Es importante el amor propio, hablar con amor, ¿no? Bien. Imaginemos que si nosotros nos tratamos mal, ¿cómo nos vamos a ser tratados por el otro? Claro. ¿No? La comunicación asertiva, Bien. no minimizar lo que nos cuentan los adolescentes, es importante, sí. ¿no? Crear también límites, poner límites, ¿no? Muchas veces en la puesta de límites decir no, no está mal, ¿no? Cuando a veces tenemos la constante de poder decir sí por querer formar parte de ciertos grupos. O para que no se enoje, para no que tener... no se molesten, ¿no? Y eso aparece en todas las etarias, ¿no? En todos los tipos de edades. Por otro lado, me parece también importante poder, digamos, en esto de crear lazos y vínculos, no solamente, digamos, a ver con quién me quiero relacionar, sino también con los padres, ¿no? Poder de alguna manera ver en esto los hábitos que sus hijos tienen, ¿no? Crear hábitos, así como nosotros creamos hábitos, por ejemplo, no sé, para lavarnos los dientes, para levantarnos, ¿no? Claro. Esos tipos de hábitos también nos ayuda de alguna manera a crear nuestra propia autoestima, ¿no? En momentos compartidos, por más que ya esté... Mimarnos, cuidarnos, Claro. ¿no? Todo eso Totalmente. es importante en Muy la parte bien. de lo que es adolescencia y bueno, por supuesto para nosotros, porque también venimos en esto de la construcción constante, ¿no? Claro que sí. Del cuidado y del amor. Muy bien, hermosas palabras y grandes recomendaciones que específicamente para los adolescentes, pero para todos nosotros, ¿no? Porque antes tampoco hablábamos acerca de esto. Bueno. Así que muchas gracias. ¿Te pueden encontrar, consultar? Me pueden consultar en la calle Balcarce 575, planta baja, o en Face, lo que es Sí, Jimena Alfaro. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias. Un placer. No, a vos, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a vos. Vamos a la pausa, quédate ahí, no te muevas. Continuamos en Especialistas y este es nuestro último bloque. Si vos querés volver a ver este programa lo podés hacer a través de nuestro canal de YouTube, Especialistas Vallefermi o María del Vallefermi, y queda por supuesto colgadito en todas las plataformas digitales de Canal 4, que se repite a través de su señal el próximo domingo a las 10 de la mañana. Vamos a presentar en este bloque a una doctora muy querida por todos nosotros. Es una referente en su especialidad en nuestra provincia. Cada vez que hablamos de este tema la consultamos. Estamos junto con la doctora Mónica Arnau. Ella es ginecóloga especialista en fertilidad. Gracias, Moni. Hola, un placer. gracias. Gracias, Valle, por invitarme. Gracias por siempre. coordinar todo. Por poder coordinar y llegar. poder venir. Sí, siempre muy contenta de estar en tu programa. Muchas gracias. Vamos a hablar acerca de los avances en fertilidad, que venís con esta especialidad, con este tema, ya hace mucho tiempo con un gran equipo, ¿no? Pero vienen estudiando y tratando de brindar lo mejor a cada una de sus pacientes. Exactamente, bueno, ya hace 10 años que en Jujuy existe el Centro de Fertilidad, que es el único centro de fertilidad en Jujuy.
y la verdad que día a día van surgiendo cosas nuevas y bueno, obviamente siempre hay que adecuarse a eso, más allá que cada vez hay cosas como que más rápido van surgiendo y bueno, obviamente tenemos que ir estudiando porque en algún momento esas cosas van a llegar, no solo a Argentina, bueno, sino también a Jujuy, ¿no? Porque en los avances de fertilidad día a día hay cosas nuevas, ¿sí? En realidad todo se enfoca en una sola cosa, en tratar de lograr que la mamá tenga el bebé en brazos, ¿sí? Eso es lo que se logra. Y con los nuevos avances en fertilidad también lo que se está logrando es, digamos, técnicas que hagan que obviamente la pareja, digamos, cada vez más, digamos, porcentaje de parejas infértiles, ¿sí? Eso se debe a cambios radicales en la vida que hemos tenido, no solo, digamos, estrés, cambios en la alimentación, el hecho de que, bueno, cada vez las mujeres esperan más para buscar un embarazo, entonces cuando buscan ya están en edades más bien tardías. Entonces todos los tratamientos nuevos enfocan sobre todo en eso, en tratar de, prevenir. ¿Sí? Prevenir y bueno, después todo lo demás, pero yo siempre hago hincapié en que el avance sería tratar de llegar a esas mujeres antes. Claro, totalmente. Prevenir y poder planificar. Bueno, planificar, exacto. Nosotros siempre tratamos de que los ginecólogos en general, antes era como más común hablar de infertilidad, digamos no de infertilidad, sino de anticoncepción, que bueno, esto, mirá, y ahora es, bueno, sí, hablemos de anticoncepción, pero mirá, mujer, tenés una vida útil, digamos, una ventana de un espacio donde vos podés ser mamá. Por favor, consultá, fíjate previamente, a ver, ¿qué estás haciendo por tu fertilidad futura? ¿Para qué? Para tratar de eso, de poder agarrarlas a tiempo. Totalmente. Eso sería lo principal y poder como personalizar, digamos, a cada paciente y saber cómo va a llegar cuando quieran buscar un bebé, ¿no es cierto? Claro. Los hábitos sociales o culturales, profesionales se han modificado mucho, ¿no? Las mujeres esperan un montón. Muchísimo, sí. Se espera un montón. Primero, bueno, obviamente, en lograr una carrera. Bueno, después también el tema social, por el tema de encontrar la pareja adecuada o no para ser padres. Bueno, todo eso lleva, ¿no es cierto? Que primero, bueno, primero que quiero hacer la casa, que primero, todo lo que vos decís, todo muy, muy social. Y bueno, se olvidan que lamentablemente nuestra ventana de fertilidad, más allá de los 35, como mucho, 38 años, cae abruptamente nuestra capacidad reproductiva. Claro, se ha modificado la edad en la que nosotros queremos ser mamás, pero nuestro organismo no ha modificado la edad en la que vamos a exactamente, como nuestro organismo no se ha logrado modificar, y mirá que ya llevamos más de 40 años con el tema de los tratamientos de fertilidad y todo, lo principal es eso, ¿no es cierto? Claro. Tratar de la naturaleza no nos está ayudando, exactamente. Entonces tenemos que llegar antes. Tenemos que llegar antes, sí. Bueno, y una vez que llegan al consultorio y obviamente tenemos que realizar por alguna causa, que en teoría, bueno, la infertilidad, las causas, no es una causa de la mujer o del varón, es una causa de la pareja, la infertilidad es de la pareja, obviamente es tratar de investigar la causa, 40% generalmente tiene algo que ver con la mujer, pero el 40% de esas causas también tiene que ver con el varón, y bueno, hay un 20% que lo denominamos fertilidad de causa desconocida, ¿desconocida por qué? Porque por ahí todavía no hay un método diagnóstico que logre saber por qué se da esa infertilidad, pero muchas veces eso tiene que ver con el estrés de la pareja y con todos estos cambios. Claro, puede ser multifactorial, digamos, exacto, la infertilidad. Sí, multifactorial. Y bueno, y en realidad yo quería también venir y contarles, digamos, cosas muy nuevas que hay, que por ahí uno dice, bueno, si tengo que hacer un tratamiento de fertilidad, ¿cómo? Que ya hemos hablado un montón de veces y han venido mis colegas, ¿viste? Y hablar, bueno, de la fertilización in vitro, de técnicas de baja y de alta complejidad, pero todo lo nuevo, bueno, ¿viste? Todo este progreso tecnológico que tenemos, ya estamos hablando hasta de inteligencia artificial en la parte de fertilidad. Totalmente. Cosas que vos decís, antes no se hablaba y uno nunca podía creer que una
que un programa de computadora por ahí nos pueda dar como más, como, digamos, alguna herramienta más de lo que claro. uno estudia, pero bueno, a veces Claro. el ojo humano y la mente humana ya, digamos, nos está quedando atrás y todo va cambiando. Bien, son herramientas que suman, digamos. Que suman, sí. Los tratamientos aunque no parezca, pero en verdad se han modificado mucho todos los tratamientos de fertilidad. Mucho, sí. Yo recordaba la vez pasada cuando empezamos hace 15 años con Mundo Bebé, Sí. Hablábamos de tratamientos de años, de posibilidades remotas, ¿no? De ir estudiando, buscando. Hoy ya podemos apuntar mucho más cerca y acotar todo ese tiempo que hablábamos hace 15 años atrás. Sí, por supuesto. No, esto cambia día a día, Valle, es como increíble. No solo que cuando se empezó la fertilidad, digamos, todos los tratamientos que hace 40 años, se utilizaba lo que se llamaba ciclos naturales de la mujer. Claro. Era decir, bueno, el óvulo de la mujer que ovula en tal fecha, podemos unirlo. Ahora hay medicación específica, Claro, personalizada para la mujer, que logra que cada mujer en particular tenga una dosis de esa medicación para poder producir un óvulo. Ahora, por ejemplo, se ha visto que con ese óvulo podemos ver hasta la calidad de óvulos con la inteligencia artificial, o por ejemplo, una vez que hacemos los tratamientos de fertilidad y obtenemos los embriones, esos embriones hay como incubadoras donde están los embriones que tienen como una máquina, una videograbadora, que sin tener que abrir esa incubadora nosotros vamos viendo minuto a minuto cómo se va desarrollando. Después, bueno, ese embrión antes, digamos, existe obviamente todavía la posibilidad, ¿viste? De que la paciente tenga abortos a repetición y que no sabíamos por qué. Bueno, ahora se estudia ese embrión por estudios genéticos para saber si ese embrión tiene su material genético adecuado o no para poder ser, digamos, transferido a una paciente o no. Y sabemos que si transferimos un embrión, que obviamente es lo que nosotros llamamos euploide, que tiene una calidad genética ejemplar, ese embrión tiene una capacidad de llevar a una mujer a tener un embarazo y a un recién nacido en brazos, como decimos nosotros, que es lo que obviamente nos gusta a nosotros, es muchísimo mayor. Claro, totalmente. Hay mucha tecnología, desde el inicio hasta el final, digamos. El final, en todo. Por ejemplo, antes tener, digamos, el lugar donde se alberga el embrión es la cavidad uterina. Antes la cavidad uterina era un lugar que siempre lo veíamos de afuera. Claro. ¿Por qué? Porque teníamos un montón de métodos para verlos de afuera. Ahora, con nuevos estudios como la histeroscopía, que permite, digamos, mediante una camarita endoscópica, poder mirar en su interior y realmente ver el lugar donde va a ser transferido ese embrión. Exactamente, ¿no? Exactamente. Es más o menos aproximado no más o menos, acá. no, podemos saber dónde podemos transferirlo, si es que hay algo en esa cavidad que obviamente esa transferencia podría no ser buena, entonces podemos mirarlo. Claro. Podemos estudiar mediante, digamos, técnicas genéticas también el endometrio, que es el lugar donde el embrión solo tiene que empezar como a introducirse, obviamente solo, entonces sabemos si ese endometrio está justo en la ventana para que se implante, si tiene algún problema por el cual el embrión no va a llegar, es decir, cosas muy pequeñitas, pero que obviamente hoy ya se pueden hacer. Totalmente. Y hacen que cada tratamiento se pueda realizar específicamente para el problema de infertilidad de esa pareja. Y sea cada vez más exacto, ¿no? Exactamente. Lo elegido, la herramienta elegida. Exactamente. Esto del tiempo ahora es así, personalizar los tratamientos de fertilidad. Claro, bueno, ya no empezamos del menos complejo hacia el más. No, vamos derecho a lo que la paciente necesita. Claro. Hace más o menos, yo te diría unos 10 meses, que ya centros de Buenos Aires utilizan lo que te expliqué hace rato, la inteligencia artificial, porque a través de todas estas tecnologías y con la Big Data, dice que es increíble la cantidad de información que uno va poniendo de la paciente, obviamente, a través de programas, de software, que obviamente recién hay muchos que están en experimentación, pero que le van poniendo datos de la paciente y que obviamente le aparece el momento para transferirle el embrión que necesita. Es increíble.
realmente Sí, es increíble creer que una computadora pueda hacer todas esas cosas, pero bueno. Claro. Pero nos ayuda a ser más certeros, más asertivos quizá, ¿no? Exactamente. Porque por ahí son fórmulas que ustedes saben, que pueden especular, que pueden medianamente estudiar. Medianamente, como vos decís. Claro. Porque la naturaleza es la que termina haciendo, más allá de que uno ponga toda su voluntad Claro. y todos los tratamientos, muchas veces, bueno, hay que esperar resultados. Sí, 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 totalmente. Así es. Estos avances en tecnología, en la especialización, el perfeccionamiento, hacen también que el fracaso en un tratamiento de fertilidad vaya reduciéndose y a la vez todos los colaterales que tenían esa pareja o esa paciente, ¿no? Exactamente. De cuestiones con, no sé, con las emociones, expectativas, temas económicos que quizá se traducían en mucho tiempo de inversión. Sí, exactamente, exactamente, porque vos imaginate lo que es que una pareja tenga tratamientos de fertilidad fallidos a repetición. Como vos decís, Claro, antes emocionalmente eran 9, 10, es terrible. ¿no? Exacto, exacto. Es que cambio es como en todo, tanto ese perfil como, bueno, obviamente, digamos, por ahí también empezamos a tener embriones de mala calidad, que no son buenos, entonces sabemos que esos no los tenemos que transferir. Y bueno, también, aparte de lo social y todo, ya empiezan los problemas éticos. Claro. Y digamos, siempre hay problemas, pero uno trata de minimizarlo. El hecho, por ejemplo, de obtener embriones de buena calidad, sabemos que obviamente disminuimos la cantidad de abortos que pueda tener una mujer. Claro. Es decir, hay mujeres que antes eran abortadoras recurrentes, porque decía, a perder embarazos 5, 7, era algo... Con el impacto psicológico, con el impacto ¿no? psicológico que obviamente eso le da a una paciente y sí, y la verdad que emocionalmente a la pareja en sí, Claro, muchísimo, sí. muchísimo, eso lo vemos todos los días. Hay muchas parejas que han quedado en el camino de la búsqueda. Exactamente, ¿no? exactamente, es así. Otra cosa que se ha disminuido muchísimo con los avances en fertilidad son los embarazos múltiples. Claro. Porque antes, claro, era, bueno, hagamos la Aprovechemos el transferencia. momento. Claro, no, en una época decía, bueno, si teníamos 3 embriones, se tenían que transferir los 3. Claro. Uno, porque no existía lo que es la vitrificación de los embriones, que es el congelamiento para posterior transferencia. Entonces había que todo lo que se lograba se transfería. Entonces imagínate, Claro. los conocemos todos, los mellizos gigantes, los quintillizos, los trillizos, Sí, sí, sí. y obviamente con el riesgo para esa mujer y para esos chicos también. Totalmente, totalmente. Ese otro gran avance. Sí. Recién hablábamos de todo lo que significa, ¿no? en la mujer o en la pareja, pero también orgánicamente es mucha menos invasión. Por ¿no? supuesto. Y me ayuda también a tener un embarazo más controlado y saludable. Sí, no, aparte el hecho que yo te explicaba de la medicación, que antes, claro, era también medicación que va cambiando, pero eso va cambiando así. Cada 2 o 3 meses sale algo nuevo, que obviamente tiene menos impacto Claro. en la mujer, como efectos adversos, ¿no es cierto? Entonces, digamos, es como la menor dosis posible que genere una estimulación de sus ovarios, pero que no le produzca ningún cambio a ella. Eso es la verdad que increíble. Sí, sí, sí. Increíble, totalmente. porque es verdad, obviamente, antes, como todo, ¿no? Como también los medicamentos a todo nivel, no solo en la fertilidad, los efectos adversos han ido disminuyendo un montón. Bien, y el éxito del Y el embarazo éxito- es que lo más importante, ¿no? Exactamente. Ha ido en El crecimiento. éxito, bueno, para nosotros es un logro cada vez Sí. que tenemos un embarazo en nuestro centro de fertilidad, y es un logro para todos, porque la verdad que somos un equipo y cada paciente pasa por todos nosotros, la conocemos todos, no es que, digamos, ellas van al consultorio y me van a ver a mí, no, en un momento siempre estamos todos, entonces cada logro es del centro y obviamente de la paciente. Y además, cada paciente que ingresa, me imagino que se comenta entre ustedes para buscarle la mejor alternativa, ¿no? Obviamente, Más allá nosotros, bueno, siempre tenemos nuestros ateneos, además ahora vengo de un ateneo, tenemos y hablamos de temas puntuales o de historias clínicas puntuales, como bueno, para poder ayudarla en su búsqueda y después en lograr el embarazo y todo eso. No, siempre nos reímos porque tenemos que hacer como un gran panel con todas las fotitos de nuestros bebés, Sí. porque realmente tenemos mucho y a las pacientes les encanta mandarnos la fotito y decir, bueno, esto Y gracias a ustedes, y ese claro. agradecimiento que la verdad que es muy, muy gratificante.
se transforman en parte de la familia. Exactamente, ¿no? Sí, exactamente, Totalmente. es así. La última que me queda, Moni, es Sí. esto de la prevención que decíamos. Sí, No voy a ser mamá hasta los 40 porque tengo este proyecto, y no me quiero ocupar de Sí. esto. ¿Cómo hago para prevenir enfermedades, para cuidar mis óvulos, para cuando sea mamá tenga mira, las lo que mejores nosotros herramientas? le decimos a las mujeres, bueno, que sí o sí el control ginecológico precoz es hiper importante. Bien. Y en esas consultas ginecológicas poder hablar del cuidado de la fertilidad. Bien. Ahora es todo, es cuidado de la fertilidad, Ujú. en todo sentido, obviamente a través de nosotros, de una buena historia clínica, el examen, y ver si realmente la expectativa de ella supera por ahí los 35 años, decir, bueno, a ver, existe una alternativa, que es la vitrificación de óvulos, ¿sí? Que antes se hacía por ahí por temas médicos, pero ahora es como un impacto Sí. social muy importante. Hay una vitrificación social, es decir, yo quiero primero dedicarme a estudiar esto, hacer posgrado y pienso ser mamá después de los 40. Bueno, mira, tenés la posibilidad de hacer una vitrificación de ovocitos, es decir, congelar óvulos. Eso se puede hacer, lo hacemos nosotros en el centro, ¿sí? Y esos óvulos quedan ahí hasta el momento que la ellas pareja decidan. decida, exactamente. Claro. ¿Por qué? Porque los óvulos de mujeres de menos de 35 años son óvulos de una excelente calidad. Claro. Después esa calidad va disminuyendo. Entonces, Bien. a los 40 años necesitamos por lo menos 4 óvulos sanos para obtener un embarazo. Bien. Es decir, Puede que es ser cuidado. que tengan un embarazo de manera natural, pero no está asegurado al 100%. No está asegurado, y digamos que las pacientes que llegan a nuestro centro de fertilidad a buscar fertilidad, la mayoría son mayores de 40 años. Claro, y eso totalmente. no debería ser así. No es en nuestro centro, ¿no? Es en el centro En de todos, fertilidad de sí. todo el mundo. Es decir, Claro. no es la queja, pero es lo que tratamos de decir, no lleguen tan tarde. Pero para eso necesitamos eso, cuidado de la fertilidad. Yo creo que desde la primera consulta en la adolescencia hay que explicarle a la mujer que, bueno, que somos parte de un proceso que tiene un cierto límite para llevarse a cabo. Entonces, que tengan conocimiento de eso. Me parece que es muy importante. Más allá de cómo me sienta y que la mujer también tiene otra expectativa de vida hoy, ¿no? Por en supuesto. edad, y se siente súper joven y activa en un montón de situaciones. ¿Vos a pensás los que 50 años, bueno, el cuerpo no, el organismo... Exacto, pero por ejemplo, tenés que algo que es muy importante, que la ley de fertilidad permite que una mujer, mediante un tratamiento de fertilidad, obviamente en este caso ya con óvulos de mujeres jóvenes, donantes, pueden transferirle un embrión hasta los 51 años. Es decir, Claro. ¿y eso por qué? Y yo creo que con los años va a ir aumentando bien, porque Claro. la cavidad uterina que alberga ese embarazo todavía está como joven, ¿se entiende? Claro. En cambio, nuestros óvulos son los que sufren esa degradación y esa disminución en la calidad, en la cantidad, y que obviamente expone a la mujer a tener hijos con algún problema. Claro, embarazos de riesgo, Embarazos de riesgo o algún diagnóstico y en problemas el bebé. genéticos y cromosómicos en los bebés, por Bien. supuesto. Así Muchas es. gracias. No, un de placer. nada. Muchas gracias por invitarme. Siempre un placer estar en este programa. Muchas gracias. ¿Te pueden encontrar o los pueden encontrar? Bueno, en el Centro de Fertilidad Cere, en Ramírez de Velasco, 549. Estamos de lunes a sábados. Muy bien, y ahí tienen toda la tecnología de todo esto que veníamos hablando. De todo, exactamente. Y todas las herramientas para poder asesorarlos, ayudarlos y acompañarlos, ¿no? En este Exactamente, todo. Sí, tenemos un grupo de profesionales muy grande porque también tenemos nutricionistas, psicólogos que son especialistas en fertilidad. Y bueno, eso hace que obviamente haya una contención general. Sí, totalmente. Así es. Gracias. No, muchas Buena gracias. semana. Nos vemos. Gracias. Vamos a despedirnos ahora sí de este Especialistas hasta la próxima semana. Este programa, como te dije en el comienzo, se repite el domingo y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 14 horas en Canal 4 y en todas las plataformas digitales. Que tengan una gran semana. Chau, chau.